Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial acerca de instrumentación virtual con LabVIEW. En esta ocasión vamos a trabajar con el desarrollo de los VIs, su definición y la explicación de cómo se crean estos instrumentos virtuales. Comencemos explicando qué son los programas en LabVIEW. Un programa en LabVIEW es un programa de tipo gráfico, es decir, en lugar de utilizar instrucciones utilizamos bloques gráficos, en el cual los programas no se escriben sino que se dibujan. A los programas básicos de LabVIEW se les conoce como VIs o instrumentos virtuales, ya que su aspecto es similar al que tendría un instrumento físico, como los osciloscopios y multímetros. Y estos programas permiten adquirir, analizar, visualizar y almacenar datos. Como hemos mencionado, los VIs son los elementos básicos de un programa de LabVIEW. Sin embargo, cuando tenemos varios VIs y estos están interactuando entre ellos, llegamos a crear lo que se denomina una aplicación. Y varias aplicaciones trabajando en conjunto conforman lo que le llamamos un proyecto. Para crear proyectos en LabVIEW, lo que hacemos es habilitar el programa de LabVIEW y en la ventana de File buscar crear proyecto y elegimos proyecto en blanco si es que deseamos crear un proyecto. El proyecto puede ser creado desde el inicio o bien podemos agregar elementos ya existentes. En este caso podemos crear un nuevo VI que, como hemos dicho, es parte de un proyecto. O bien podemos agregar proyectos o agregar VIs o aplicaciones desde la misma ventana de agregar al proyecto. La barra o el espacio de trabajo para crear proyectos está descrita de la siguiente manera. Tenemos lo que es la barra de herramientas, que es una barra general de LabVIEW, la barra específicamente de proyectos, donde podemos tener botones para trabajar específicamente con el proyecto, y tenemos lo que es la estructura de un proyecto, la raíz del proyecto con su nombre, los target, que son los elementos que conforman el proyecto, las dependencias que existen para este proyecto y algunas especificaciones. En nuestro caso lo que nos interesa es crear VIs. Por lo tanto, en lugar de habilitar crear proyecto, lo que vamos a hacer es crear o abrir un nuevo VI. El VI hay que tener en consideración que está conformado por tres partes. El panel frontal, que es la interfaz con el usuario, es decir, es la pantalla que va a permitir a cualquier usuario que vaya a utilizar LabVIEW, no necesariamente el programador, puede ser cualquier usuario, permita interactuar a través de entradas y salidas, a través de botones en los cuales va a interactuar el operario, y se tienen indicadores en los cuales va a poder visualizar si algún evento está ocurriendo o deja de ocurrir. Mientras tanto, la otra parte del VI es el diagrama de bloques. A este diagrama de bloques solamente puede acceder el programador, y en este caso tiene como función este diagrama de bloques el crear la programación específica de nuestro código. Aquí se van a colocar los diferentes iconos, los diferentes bloques o las diferentes funciones que van a desarrollarse en nuestro código. Y finalmente tenemos el icono conector, es decir, ese es un pequeño bloquecito que va a servir como un enlace, como un punto de enlace entre diferentes VIs. Si hacemos una analogía con un instrumento tradicional, el panel frontal vendría siendo la botonera, el panel de botones de un instrumento tradicional. El diagrama de bloques vendría siendo la circuitería a la cual no tenemos acceso, el interior del instrumento, y el icono conector vendrían siendo las terminales de conexión hacia otros instrumentos. Aquí vemos los tres elementos: el diagrama de bloques establecido en una pantalla en blanco, el panel frontal descrito como una ventana con una retícula, una cuadrícula, y el icono conector, que es un pequeño bloquecito que se encuentra en la parte superior derecha de ambas ventanas. En el panel frontal, como hemos mencionado, podemos colocar botones
por ejemplo, botones de encendido que tiene dos estados, encendido o apagado. Podemos colocar controles que van a modificarse de forma gradual como perillas o barras deslizantes, o bien podemos colocar controles numéricos donde nosotros podemos colocar el número que deseemos. De la misma manera, en el panel frontal podemos colocar visualizadores gráficos, podemos colocar elementos de visualización como LEDs, o bien indicadores numéricos o de texto a través de pequeñas pantallas, y también indicadores gráficos, pero que de alguna manera muestran un avance, un incremento gradual o decremento gradual de cierta variable. Para crear estos elementos, lo que se hace es que con el botón derecho del mouse se habilita esta ventana donde vamos a seleccionar entre los diferentes elementos: controles numéricos, botones, LEDs, controles de texto, etcétera. Por otra parte, el diagrama de bloques contiene, como había mencionado, toda la programación de mi código de la Vue. Aquí lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos los bloques de entrada y salida y tenemos las funciones que pueden ser bloques de operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, comparadores o bloques más complejos, estos se conectan entre sí para desarrollar el código que se desea. Finalmente tenemos el icono conector, que como se había dicho se encuentra en la parte superior derecha, y como vemos aquí, este icono conector tiene unos cuadros en la parte izquierda que son las terminales de entrada a este VI, es decir, lo que viene de otra función o de otro VI se va a conectar acá a través del icono conector, y a la derecha se encuentran otras terminales o otros bloques de terminal de salida, es decir, lo que genera este VI hacia dónde se va a conectar. Cabe mencionar que esta configuración de número de entradas y salidas se puede ajustar dentro de la Vue de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, y para implementar un VI, ¿qué se requiere? Lo primero es identificar las entradas y salidas. Quizás pareciera fácil que uno llega, genera el código de programación en primera instancia y se pone uno a programar. Pero si no tenemos claro cuáles van a ser las entradas, cuáles son los botones de entrada o cuáles son los controles de entrada y cómo queremos mostrar la información y qué queremos mostrar de información, la programación resulta bastante compleja. Por lo tanto, primero es importante identificar las entradas, que pueden ser dispositivos de adquisición de datos, entradas que vienen de una tarjeta Arduino, de una tarjeta Raspberry, de un microcontrolador o de cualquier otra tarjeta. Pueden ser también archivos, los cuales van a ser leídos por la propia computadora, archivos que hayan sido previamente guardados, archivos de Excel, por ejemplo, archivos de datos. O bien pueden ser controles dentro del mismo panel frontal, como pueden ser botones, controles numéricos, cadenas de caracteres, etc. Una vez que tenemos identificados las entradas y salidas, se procede a hacer el diseño del panel frontal, es decir, a la programación. Los diferentes controles e indicadores que se requieran, pues depende del uso adecuado que se quiera hacer en el programa. Si lo que queremos solamente es encender, se selecciona un botón de encendido apagado. Si lo que queremos es regular gradualmente, se elige una barra de desplazamiento. Asimismo, los indicadores, que son todos aquellos elementos de salida, regreso en la diapositiva, pueden ser gráficas, los indicadores, pero también pueden ser salidas a un archivo que queramos guardar dentro de la Vue. Veamos que si nosotros creamos un control en la parte del panel frontal, en automático se genera su contraparte en el diagrama de bloques, ya que hay una relación, una asociación entre lo que se coloca en el panel frontal y lo que se coloca en el diagrama de bloques. Pero repito, en el diagrama de bloques vamos a poder interconectar estos elementos. En el panel frontal no se puede hacer eso, solamente se visualizan y se interactúa a manera de habilitarlos o deshabilitarlos, o regularlos en el caso de una perilla. Es bien importante tener en cuenta que cuando nosotros creamos controles, indicadores, visualizadores, etcétera, les coloquemos etiquetas. Esto con la finalidad de poder identificar qué hace cada elemento que coloquemos dentro de la Vue.
Aquí, por ejemplo, podemos colocar una etiqueta de voltaje para decir que estamos regulando un cierto voltaje, o una etiqueta de temperatura para decir que se está modificando o estamos modificando el valor de la temperatura. Existe los shortcut menús, que son aquellos menús o aquellos menús desplegables que aparecen cuando yo me ubico sobre un elemento en particular, y con el botón derecho del mouse le hago clic, aparece o se despliega esta ventana. Ese es el shortcut menú, y estos shortcut menús me van a permitir configurar los diferentes elementos que estoy colocando en la view. Las características numéricas, las características de escala, las características de la representación de datos, etcétera. También tenemos como ayuda, como manera de ayuda, el cuadro de diálogo de propiedades. Si nosotros en el shortcut menú colocamos propiedades de un elemento, me va a aparecer esta ventana que es las propiedades del elemento, y aquí voy a poder modificar también características del elemento. Cuando estamos creando un programa, es importante hacer la documentación del código, y esto lo podemos hacer a través de dos herramientas o dos formas: los tip strips y las descripciones. La documentación significa crear pequeñas descripciones de lo que hace cada parte del programa o que hace un elemento en particular. Los tip strips son aquellos, voy a pasar a la siguiente diapositiva, en los cuales una vez que yo configuro, por ejemplo, aquí las características de este elemento que es un tanque, los tip strips, cuando yo me coloque encima del tanque, va a aparecer la pequeña descripción sin hacer nada, solamente colocando control H y me va a aparecer la descripción. Mientras que las descripciones me van a aparecer cuando yo doy en la ventana de propiedades, me va a aparecer una descripción más completa. Yo puedo modificar también las características de los indicadores y de los controles. ¿De qué manera? Con el mismo shortcut menú me voy a Run Data Operation, por ejemplo, y puedo hacer ajustes de hacer valores por default para este programa. Es decir, si yo modifico la escala, pues a lo mejor quiero que la escala sea de 0 a 100, pues yo digo que estos valores sean por default, pero también puedo restaurar estos valores. Bien, hasta acá voy a dejar esta primera parte de este video tutorial, y en el próximo veremos cómo comenzar a crear ya un pequeño instrumento virtual con operaciones muy básicas. Agradezco su atención y espero les pueda servir este tutorial.